Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la variabilidad genética de HACE2. Existen numerosos factores potenciales para explicar la amplia variabilidad en el número de infecciones y muertes entre los países, incluida la rigurosidad del aislamiento social y rastreo de contactos. La importancia de SARS-CoV-2 tiene diferencias entre el anfitrión, en particular del sexo y el paciente, y la presencia de enfermedades comórbidas seleccionadas y estado inmunosupresor se han identificado como factores de riesgo de COVID-19 grave. Una mayor asociación con el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y se ha informado que los bloqueadores de receptores de angiotensina 2 para los casos graves de COVID-19. Sin embargo, la relevancia clínica de este hallazgo es incierta y posiblemente se encuentre influenciada por la presencia de factores de confusión. Se ha prosupuesto un vínculo biológicamente posible entre las infecciones de SARS-CoV-2 y la inhibición de la ECA. Esta es una enzima convertidora de angiotensina 2, siendo los péptidos dentro del sistema renina-angiotensina se expresa principalmente en los riñones y el tracto gastrointestinal, y más pequeñas cantidades se encuentran en los neumocitos tipo 2, en el pulmón y en la sangre periférica. El receptor de AC2 sirve como anfitrión en la entrada celular del SARS-CoV-2 y más recientemente se ha demostrado ser receptor en la entrada celular de SARS-CoV-2. La entrada celular de SARS-CoV-2 puede ser bloqueada por un inhibidor de la serina proteasa celular, que esta es empleada por el SARS-CoV-2 cebado de proteína densa. Entre los métodos tenemos la comparación de polimorfismos genéticos de HAC2 y su posible alteración funcional entre asiáticos y caucásicos. Para poder realizar esta comparación genética, se necesitó extraer las variantes del HAC2 de los exomas del genoma de los europeos y asiáticos, específicamente de 55.885 europeos no finlandeses y 9.197 asiáticos del este, incluidos 1.909 coreanos. Se ejecuta un método canónico denominado MD, o lo que significan sus siglas, simulación de dinámica molecular, mediante el cual podremos analizar cómo influye el mutante en la estructura proteica. Esto va a resultar en que el K26R va a mutar con una mayor frecuencia en los europeos, mientras que el I468B en asiático. Otros métodos usados son el Particle Mesh Ewald para poder conocer las interacciones electrostáticas a largo alcance, el algoritmo de Links, que restringe enlaces covalentes, y la MD en una simulación de 100 nanosegundos para cada sistema. La eficiencia de estas simulaciones se van a comprobar en la RMSD, o también llamada desviación cuadrática media, para compararlas en un diagrama comparativo con la mutante. Tenemos como... Niñas, ahí me tocaba a mí. No, voy a, no, voy a. Sí, le toca a María. Eso puede, espérate, eso puedes recortarlo. Sí, sí, dale, dale. Tira tu micrófono. Ya. Variabilidad en la expresión génica del gen HAC2 entre poblaciones étnicas. El segundo objetivo fue evaluar la variabilidad de expresión de HACE2 en 8 poblaciones globales del proyecto HAPMAP3. Se compararon las siguientes 8 poblaciones, residentes de UTAH con ascendencia del norte y oeste de Europa, de la colección CEPH. Esto se dio con los chinos Han en Beijing, China, indios en Gujarati, en Houston, Texas, japoneses en Tokio, Japón, Luya en Gebuye, Kenia, ascendencia mexicana en Los Ángeles, California, Masái en Quinguaya,
y Yoruba en Ibadan. Se extrajeron los datos de expresión sin procesar de Centrix Human 6, expresión Beat Chip, versión 2. Se corrigieron el fondo, se escalaron los dos y se normalizaron los cuantiles. Los datos de expresión de las poblaciones con mezcla también se normalizaron para la mezcla de poblaciones utilizando eje Strand. Los datos de expresión normalizados se utilizaron para evaluar el nivel de expresión para diferentes conjuntos de análisis. Como podemos ver aquí en la imagen, el RMSD de HACE2 de tipo salvaje, que es la línea negra, y la proteína AHCE2, que es la proteína mutada que se puede observar en la línea roja durante la simulación dinámica molecular. Como solo se utilizaron datos disponibles públicamente y la información y el enlace de datos no generaron ninguna información identificable, no se requirió la aprobación ética. Los conjuntos de datos analizaron durante el estudio actual que están disponibles para el autor principal, el cual es el doctor Quang Li. Bueno, en los exomas del genoma AD hubo 5.693 mutaciones, de las cuales solamente 177 fueron mutaciones sin sentido. Al comparar esta frecuencia alélica de las cohortes causáticas y asiáticas, se realizaron las pruebas exactas de Fisher y se ajustaron para pruebas múltiples. 4 variantes genéticas alcanzaron una significativa estadística, aunque su tamaño de efecto fue un poco modesto. Esto lo podemos ver detalladamente en la tabla 1. Avanza, por favor. Una variante estaba ubicada en la hélice al del gen ACE2, 2 en el medio del SARS-CoV-2 y 1 en la cola. La variante K26R fue de interés inmediato, ya que una glucoproteína de pico, proteína S, del virus contiene el dominio de unión del receptor, que se une directamente al dominio de peptidasa. El PDDHACE2 involucra principalmente a la hélice en el reconocimiento del RBD. La estructura de rayos X para estas 4 mutaciones se ilustra en una simulación de una figura mutante. La estructura de rayos X para estas 4 mutaciones se ilustra en la figura 2, que sería la imagen anterior. Retrocede, por favor. En esta de aquí. A partir de la simulación dinámica molecular, el mutante 1468B mostró un aumento de RMSD durante un tiempo de 20 a lo que son 30 nanosegundos, pero no hubo ningún cambio evidente en comparación con el tipo después de 40 nanosegundos. Los valores para el mutante de K26R son ligeramente más altos y la estructura cambia en comparación al tipo. En efecto, la falta de sentido en el complejo de proteína ligando puede evaluarse mediante diversas tecnologías experimentales, pero también requieren lo que es mucho tiempo. El cálculo de estas energías libres de unión in silico se pueden realizar para determinar los efectos de mutaciones. Aquí las energías libres de unión entre la proteína S y la ACE2 se calcularon utilizando GMPBCA, que sería lo que se ve en la siguiente tabla, o sea, avanza. En la segunda tabla. Ya, se predijo que estas 2 mutaciones aumentarían ligeramente la energía libre de unión y pueden disminuir ligeramente la unión. Gracias. En la variabilidad de la expresión génica del gen en las poblaciones étnicas, como resultados, observamos diferencias marginales en los niveles de expresión de HAC2 de las 8 poblaciones nombradas, que son la CU, CHB, GIH, JPT, LWK, MEX, MKK y YRI.
En el nivel de la expresión de HAC2 de la población de CHB, en el cual se hizo una comparación de 42 mujeres y 38 hombres, se comparó con otras cortes utilizando el análisis ANOVA. Después de la estratificación por sexo, que se ve en la tabla 3, se observaron diferencias entre las poblaciones. Hubo una expresión estadísticamente más alta en hombres para las poblaciones de LWK, GIH, JPT. Las poblaciones de LWK y GRI para las mujeres. Sin embargo, los tamaños del efecto fueron pequeños y su relevancia clínica no es muy clara. En esta tabla se observa la comparación entre asiáticos y otras 7 poblaciones. Muy bien, en conclusión, nuestros resultados revelan algunas diferencias en los polimorfismos genéticos entre asiáticos y caucásicos, que pueden alterar potencialmente la unión del virus al receptor HAC2 y alguna variación sutil en la expresión genética del mismo entre diferentes poblaciones. Sin embargo, nuestros hallazgos deben aplicarse y deben realizarse más estudios in vitro antes de que se pueda determinar la importancia de estos hallazgos. En la actualidad, las razones detrás de la variabilidad en la presentación del SARS-CoV entre los diversos países deben seguir explorándose más a fondo, ya que no se pudieron proporcionar evidencias convincentes que sugiera que existen estas diferencias en la frecuencia de alelos o expresión del HAC2 entre caucásicos y asiáticos. Gracias.